Chicos, muy buenos días. El día de hoy desarrollaremos el área de comunicación. Estamos en la semana 10 y nuestro tema de la semana es difundimos la importancia del equilibrio entre los seres humanos y la vida animal. Y nuestra actividad del día se llama escribimos un artículo de opinión. ¿Sabes qué es un artículo? ¿Alguna vez en alguna situación has brindado tu opinión personal basada en información? Ello desarrollaremos el día de hoy. Por ello, nuestra meta del día es escribir un artículo de opinión que explique la relación del hombre con la vida animal, con el propósito de mantener el equilibrio en el ecosistema. Este tema yo lo he venido desarrollando, por ello el día de hoy escribirás sobre ello. Para ello requeriremos del uso de nuestros recursos de todos los días, un celular, tablet o computadora, nuestras hojas y nuestro lapicero. Asimismo, como todos los días se ha venido recomendando, es necesario utilizar nuestra regla. Ahora, a empezar con la siguiente lectura, para poder saber cómo se estructura un artículo, qué es un artículo, qué características y qué partes tiene. Pon mucha atención a la lectura del texto. Antes de iniciar a leer el texto, el artículo que hemos escogido como ejemplo, déjame decirte que luego de estas 2 semanas de aprendizaje, las actividades desarrolladas te han permitido convertirte en un experto en el dominio del tema sobre el problema de la relación entre el ser humano y los animales y las consecuencias negativas que pueden tener el desequilibrio o cuando perjudicamos a los animales o a las plantas. Entonces, por ello, que ya sabes bastante información, el día de hoy tendrás la oportunidad de poder escribir un artículo acerca de tu opinión, porque ya te has convertido en un experto, como ya lo he mencionado. Ahora sí, vamos a iniciar a analizar el artículo. El día de ayer ya han estado viendo algunas características y los elementos. Hoy ahondaremos un poco más y escribiremos uno de estos. Analicemos el siguiente ejemplo. Lee detenidamente. Primero lee en silencio o en voz alta y luego empezaremos a leer y analizar el texto. Pon pausa al video para poder tener un poco más de espacio y puedas analizar el contenido. Entonces, ahora sí, leamos el texto juntos. Dice, lee el texto e identifica sus características. La introducción y tesis. La Amazonía es un patrimonio cultural y natural de nuestro querido Perú. Allí crece una gran parte de las plantas alimenticias nativas. Además, no se puede dejar de mencionar que cuenta con más de 100 plantas medicinales de uso difundido en la actualidad. ¿Cómo no valorar y cuidar este hermoso lugar? Nos damos cuenta que aquí nos da a conocer sobre el tema que se va a tocar en este desarrollo del artículo. Ahora bien, leamos el siguiente. Esta parte es la introducción. Esta parte del Perú está perdiendo cada vez más sus bosques. Esta parte manifiesta, ¿qué cosa? La postura del autor. Él está considerando y está a favor y está afirmando de que en el Perú se están perdiendo los bosques. Entonces, esa es la tesis. Cuando yo muestro cuál es mi postura ante el problema. Ahora sí, ¿cuáles son las causas de esta problemática? ¿Qué podemos hacer ante ello? Estas preguntas son el planteamiento del problema. Aquí no lo han colocado, pero acá lo señalamos. Ese es el problema. ¿Cómo se redacta? Míralo bien, utilizando signos de interrogación. Entonces, ese problema guiará todo el contenido que está después. ¿Qué crees que venga después entonces? Lógicamente, responderán a esta pregunta. ¿Cuáles son las causas de esta problemática? En estos párrafos explicarán ello y también, en este caso, escribieron una pregunta más sobre qué podemos hacer ante esta problemática. En algunos casos, no necesariamente plantearás 2 preguntas, en otros puedes plantear solo una pregunta, pero recuerda, por lo menos, tener
2 párrafos. Ahora veamos qué viene a continuación. El desarrollo de argumentos. Entre las causas que generan la extinción de este recurso natural están la deforestación, la sobreexplotación de recursos a gran escala y el tráfico ilegal de sus especies. Lo más grave de esta situación es que los mayores enemigos de este pulmón del mundo son la indiferencia de las personas y el desconocimiento de sus potencialidades y problemáticas. Nos damos cuenta que aquí, en breve, explicaron cuáles son las causas de esta problemática. ¿Cuáles son? La deforestación, la sobreexplotación de recursos y el tráfico ilegal. Además, es el desconocimiento de sus potencialidades. Listo, en 5 o 6 líneas nos han explicado cuáles son las causas de esta problemática que está originando la pérdida de los bosques. Ahora, en el siguiente párrafo, ¿qué encontraremos? La segunda pregunta. ¿Qué podemos hacer ante ello? Entonces aquí desarrollaremos cuáles son alternativas para poder resolver esta problemática anteriormente mencionada. Dice, es importante iniciar una lucha para proteger los bosques, hacer campañas de concientización, generar compromisos desde el lugar donde estemos, colaborar con un granito de arena en tratar de salvar este patrimonio cultural. Ya nos han mencionado qué aspectos debemos desarrollar. 1. Campañas de concientización, generar compromisos y desde nuestro lugar donde estamos, colaborar con un granito de arena para salvar este patrimonio cultural. Entonces, nos han mencionado 3 cosas básicas. Campañas de concientización, generar compromisos, lo cual implica generar acciones desde donde nos encontramos, como no botar basura, ahorrar el agua, la luz, la energía eléctrica, hacer uso adecuado de esto, por ejemplo. Entonces, en estos argumentos, recuerda, puedes agregar ejemplos en cada uno de ellos, lo cual van a argumentar mejor tu postura. Luego, ahora viene la parte de la conclusión. Comprometámonos ahora mismo a proteger nuestra riqueza amazónica y unámonos en las campañas para cuidar esta región. Somos el presente y el futuro de nuestra patria. Debemos luchar para preservar el mundo en el que vivimos y para lograrlo necesitamos desarrollar una cultura ecológica responsable. En la conclusión, nos damos cuenta que ya es un poco más reflexivo el mensaje que brinda el artículo, pero no se desliga de todo lo anteriormente mencionado. Integra, por ejemplo, dice, las campañas que están mencionándose en los párrafos anteriores. ¿Listo? Entonces también se reconoce que hay una riqueza amazónica que hace referencia inclusive al primer párrafo, que es la tesis. Entonces, la introducción. Entonces, la conclusión recoge todas las ideas de manera reflexiva que se han mencionado en el argumento. Y eso sería el análisis de este texto. De esa forma, vas a configurar el artículo que vas a escribir. Para ello, vamos a responder algunas preguntas que lo harás de manera individual. Número 1. Como ya hemos analizado el texto, responderás esos 4 apartados, esas 4 preguntas. Trata de hacerlo de manera detallada, para que puedas tener más elementos en el cual te puedas basar cuando escribas tu artículo. Ahora sí, ha llegado nuestro momento de trabajo individual. Esto requiere mucha atención y paciencia, chicos, porque la escritura puede llevar tiempo. Algunas veces podemos elaborar más de 2 borradores antes de pasar a una hoja limpia, el cual lo vamos a presentar. El día de ayer, ustedes han estado viendo algunas características y elementos del artículo, y ustedes tienen en sus trabajos y en sus portafolios algunos elementos. Por ello, te invitamos a revisar y reflexionar acerca de las características o elementos del artículo de opinión que escribiste en la actividad del día 4.
Coge esas hojas y revísalas. ¿Qué características tiene el artículo de opinión y qué elementos? Recuerda que este es un texto argumentativo, es decir, debe sustentar tu postura, tu opinión. Muy bien, ahora vamos a reflexionar sobre la redacción de nuestro artículo. Vamos a planificarlo. Para ello vamos a responder algunas preguntas, las cuales las vas a anotar en tu cuaderno para poder guiar la escritura del artículo posteriormente. Número 1. ¿Sobre qué tema vas a escribir? Es el momento de ponerte a pensar el tema que vas a elegir para redactar tu artículo. A partir de todos los temas que has desarrollado durante toda la semana y la semana pasada, puedes elegir uno de ellos, del cual más contenido o más conoces. Número 2. ¿Cuál es el problema? Es decir, ¿qué problema has identificado en la relación del hombre con la vida animal? Plantea el problema que has identificado en este tema que vas a desarrollar. Recuerda, deben estar relacionados. Número 3. ¿Cuál será tu opinión respecto al problema? ¿Estás a favor de la situación que has identificado? Si es la caza ilegal, ¿cuál es tu opinión? ¿Estás a favor de ello o en contra de ello? Y número 4. ¿Cuál es la postura respecto al problema? Aquí escribimos nuestra opinión. Desde mi perspectiva, considero que la caza ilegal es una actividad que debe ser juzgada. Entonces, aquí escribes, yo me encuentro a favor o en contra de ello. Ahora sí, vamos a recordar lo siguiente, que son temas relacionados a los cuales tú ya has ahondado en las semanas pasadas. Vamos a recordar algunos para poder darnos idea de qué podemos escribir. Número 1. Hemos averiguado sobre la importancia de los saberes ancestrales para el cuidado de la vida animal. Hemos visto también la acción del hombre en la contaminación del ambiente. Hemos visto la cantidad de especies que son afectadas por la caza ilegal. Número 4. Hemos visto la responsabilidad del Estado en el cuidado de la biodiversidad. Y número 5. Hemos visto la extinción de los animales a causa del comercio ilegal. Puedes considerar estas ideas como parte del cuerpo de tu artículo. Elige una de estas, plantea cuál es el problema, cuál es tu postura y desarrolla los argumentos. Para que puedas organizar de manera más sucinta tu artículo, vamos a elaborar un organizador gráfico. Aquí lo podrás organizar de manera detallada. Pones el título, la relación de los seres humanos con la vida animal y su consecuencia en el ecosistema. Ese es para todo. Posteriormente planteas cuál es el problema, cuál será tu opinión y cuáles serán tus argumentos. Por lo menos debes plantear 3 argumentos como mínimo. Recuerda, entonces tienes que plantear 3 párrafos en el artículo, sin incluir la conclusión. La conclusión es otro apartado, pero los argumentos deben haber 3. ¿Qué debe contener tu artículo? Lenguaje formal. ¿Qué quiere decir? No vamos a utilizar palabras como me parece muy bonito, eso está muy chévere. Esas son palabras que lo utilizamos coloquialmente con nuestros amigos, pero en el lenguaje formal debemos ser conscientes de que nos estamos dirigiendo a un público académico. Por ello utilizaremos algunos conectores. Número 2. Tu texto debe contener como mínimo 3 razones que fundamente tu opinión, es decir, 3 argumentos, con sus ejemplos cada uno. Usa información de las fuentes que leíste durante la semana. En el siguiente video continuaremos explicando sobre la composición del artículo.